Bueno, acá estamos con Laura Villata, profesora de la facultad, química, doctora en química, y nada, un emblema un poco para mi gusto. Queríamos hacerte unas preguntas, un poquito para empezar. Vale. Si yo te agarro así por la calle rápido y te pregunto, ¿qué es lo que haces vos? ¿Qué respondes en pocas palabras? Y mira, yo diría que soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Me siento docente, a pesar de que estoy jubilada hace un año, prácticamente un año, pero siempre me sentí docente. Hice investigación muchos años, pero si alguien me pregunta, yo creo que diría eso. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Ahora integrante del Museo de Química y Farmacia, Mira. Que me parece muy interesante esta función para difundir la ciencia, ¿no? Para quedarme también en la facultad. Pero me siento eso, creo que profundamente me siento docente. ¿Y en el museo qué hacen? Y bueno, la idea del museo es, me parece una función importante, además de mantener el patrimonio de la facultad en cuanto a equipamiento, libros, porque es una biblioteca museo, y hacerles conocer la historia de la facultad, sobre todo a quienes nos visitan. Y tenemos una enorme cantidad de estudiantes desde jardín, o sea, preescolar hasta secundario, que nos visitan y ahí les contamos y difundir la ciencia. Yo creo que eso, además el museo sale a cuanto evento puede, a estas ferias de festivales de ciencia, hemos sido invitados a distintos lugares y bueno, compartir con la comunidad la ciencia, acercar la ciencia a la gente, a los niños sobre todo, ¿no? Que son tan curiosos. ¿Y hace cuánto tiempo estás en el museo o acá en la facultad que hacías antes? En el museo empecé en 2022, pero mi historia en la facultad es desde que ingresé, que estudié en el año 1976, empezamos el curso de ingreso que antes se extendía hasta marzo, obviamente fue truncado por el golpe y después retomé la facultad en tiempos muy difíciles para un joven. Yo tenía 18 años y querer estudiar, querer participar y poder hacer poco. Estudiar sí, obviamente, pero participar nada, con la presencia militar de los uniformados que te hacían volcar tu bolso para ver qué tenías adentro. Eso me llevó a venir a la facultad con un lápiz, una goma, una lapicera y un cuaderno y el documento, obviamente, que no podía faltar. Así que desde entonces estoy y yo te decía docente porque desde segundo año participé en tareas docentes. Ya en segundo me metí en introducción a la química a colaborar, después tenía una beca para estudiantes universitarios y había que devolver un poquito haciendo eso. Después en tercero me fui a inorgánica y ahí también participaba como una colaboración como ayudante alumno y hacía algunas pequeñas tareas de síntesis con el doctor Aymonino, que fue mi profesor. Yo le tenía así como un respeto terrible, mucho respeto, y a un compañero y a mí nos dejó participar en hacer algunas síntesis. Tenemos algunas anécdotas muy simpáticas de la época. Nos dio sintetizar un complejo que nunca lo obtuvimos puro y nos dijeron, no te preocupen, a todos les da eso primero. Así que fue mi primera experiencia haciendo algo fuera de las clases. Y ya cuando estaba en cuarto me fui a físico-química y ya tuve un cargo de ayudante alumno y ahí me quedé. Fue
lo que me gustó, yo quería ser química orgánica, pero cuando cursé Físico-Química 1 me di cuenta que la Físico-Química explicaba todo lo que yo quería entender de la química. Y ahí me quedé, hice la orientación físico-química, pero bueno, cuando ya estaba haciendo quinto, la carrera tenía 6 años, la licenciatura, me fui de La Plata, me casé, me fui, y aparecí en La Pampa y yo quería recibirme, y allá había una orientación biológica, así que hice la licenciatura en química agrícola, cosa que me abrió la cabeza estudiar biología, química biológica, no sé, estudié bromatología, microbiología, me aplicaba la fisicoquímica a un campo que no conocía. Después volví a La Plata, después de 10 años, trabajé, fui docente allá también, hacía un poquito de investigación y volví a hacer el doctorado a fines de los 90. Concursé un cargo en fisicoquímica de ayudante diplomado y ahí estuve hasta el año pasado que me jubilé como profesora titular. Así que conozco todas las etapas de la docencia en un área que me encantó. Pero hice investigación en el INIFTA durante muchos años. También fui profesora en la Universidad Jaureche en los últimos 10 años. Tenía cargos acá y allá. Y digamos que me gusta la investigación, me interesó mucho, pero yo si tuviera que, como te decía hoy, si tuviera que decirle a alguien qué soy, yo siento que soy docente. Y eso es lo que es toda esa historia mía dando clases, el contacto con los alumnos. Hoy me cruzo alumnos por los pasillos que dicen, profe, vemos tus clases grabadas. Y es como emocionante que no se perdió todo eso, ¿no? Que a mí me gustó tanto. En el museo me incorporé porque me interesaba, la conocí a Elba, de hecho, fui ayudante alumno de Elba Bogiano, que es un año más chica que yo, y bueno, empecé a participar en 2022, 2023, a hacer algo y ya el año pasado, jubilada, me quedé en el museo. Linda tarea la del museo. Sí, sí, la verdad que es muy reconfortante trabajar con los chicos que colaboran con ustedes, trabajar con los alumnos que vienen de visita, la verdad que es muy lindo. Y para mí fue una manera de no irme del todo de la facultad. Quedarse un poco en este Quedarme un poco en el lugar que quiero, que me formó, que me permitió trabajar. Yo estuve más de 10 años como directora de un proyecto de extensión en educación también. Hice un poco de todo acá. ¿En todas las áreas estuviste? Sí, estuve, sí, por suerte sí. En el departamental también. Bueno, fui jefa de departamento en más de una oportunidad, fui consejera departamental, fui consejera graduada y consejera como profesora del consejo directivo, y después primero académico y después se llamó directivo. Participé en comisiones, todavía estoy en la SEC de la licenciatura en química, estuve en la comisión de diversidad y género, en la comisión de grados académicos, tanto del departamento como de la facultad. Yo me involucré mucho porque creo que hay que aportar a la universidad, ¿no? A la facultad, un lugar que nos da tanto, que me dio a mí la posibilidad de estudiar, de trabajar, ¿no? De desarrollarme. Creo que me emociona un poco cuando pienso, ¿no? En la Universidad de La Plata. Me parece súper importante remarcar igual también ese aspecto de cómo le da tanto a uno la universidad y a veces está bueno, es necesario devolver algo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Siempre que me proponían ser consejera, a veces a uno le da un poco de miedo tareas que no conoce, ¿no? Empecé siendo consejera departamental graduada y bueno, y participando siempre que pude. En el proyecto de extensión trabajábamos con escuelas secundarias, recibíamos alumnos, hacíamos pequeñas actividades de investigación con estos chicos, tratando de difundir la ciencia y bueno, trabajé también en el proyecto de extensión con chicos que se presentaban a Olimpiadas de Química, muchos después fueron alumnos míos de Físico-Química y trabajaban conmigo como ayudantes, ¿no? Hay mucha historia en todo esto y a mí la docencia y la tarea en la facultad, como docente, en los proyectos de extensión, en la gestión, siempre me dio satisfacciones, ¿no? Y eso es lindo, es lo que te queda en la vida, ¿no? Para mí es genial todo eso. Por eso fui muy feliz y sigo siendo, ¿no? En el museo. Qué lindo escuchar eso, que con una trayectoria tan amplia sigas eligiendo estar acá. Sí, sí, sí. Y que te digo, soy feliz.
por eso estoy. Porque ahora trabajo, obviamente, ad honorem, estoy jubilada, pero no es el rédito económico lo que uno busca, ¿no? Claro. Sino es el participar y creo que eso, el tema, yo siempre lo sentí así, ¿no? Devolver un poquito de todo lo que nos dio y lo que nos sigue dando, ¿no? Y que da la universidad pública. Pues fíjate la cantidad de gente que puede estudiar gracias a que la universidad es gratuita, es pública, ¿no? Yo a veces pienso, no es gratis estudiar porque tenés que dedicar tiempo que podrías estar quizás trabajando o dedicarle tiempo que a veces uno no le da a la familia. Yo me recibí teniendo ya 2 hijos y cuesta estudiar y trabajar, porque yo tenía que trabajar y... ¿Y cómo era en esa época? ¿Está todo junto? Digo, estudiar, tener una familia, trabajar. Y había que acomodar los tiempos, ¿no? Cuando hice el doctorado ya tenía 3 y a veces llegaba a casa y uno de mis hijos estaba en el primer grado de la escuela y me estaba esperando con el cuadernito porque decía, mamá, me ayuda a buscar palabras con L. Y no quería que el padre lo ayude y estaba con el cuadernito y yo llegaba a las 5 de la tarde y me sentaba con ellos. Y entendí que a veces no es la cantidad, sino la calidad de tiempo que uno le da a los hijos, ¿no? Y bueno, y traté de hacer eso. Y bueno, creo que por la relación que tenemos y por lo que ellos me cuentan, creo que no sufrieron mucho, no tener a la mamá 24 horas, sino que bueno, el tiempo que les di creo que estuvo bien, aunque uno siempre siente esa cuestión de que estuve poco. Pero bueno, no me perdí a fiestas escolares, por suerte tuve un director de tesis, el doctor Caparelli, que me decía, no importa, después te quedas un rato más y podés ir a la escuela y estar con ellos y participar. Y siempre fui, en ese sentido, traté de ser una mamá presente, ¿no? Dándole una calidad de tiempo como me gustaba, ¿no? A mí me gusta mucho la música, yo estudié 11 años guitarra, tuve que dejar cuando cursé físico-química porque no me daban los tiempos y bueno, sentarme a ponerme a cocinar y por ahí que uno de ellos agarrara la guitarra y tocara la guitarra y cantábamos juntos, o que la más chiquita aprendió a leer y me leía libros de cuentos mientras yo cocinaba, y bueno, o jugaba con el mayor al ajedrez y cocinaba y me iba a la mesa, y imagínate, me hacían pomada porque cero concentración la mía, pero bueno, trataba de hacerlo. Y bueno, y creo que eso es lo que mis hijos recuerdan, no que no estaba toda la tarde, sino que cuando estaba, ¿no? Muy lindo. Y ahora como abuela... Y ahora como abuela de 6 nietos, imagínate. Sí, es muy lindo compartir con ellos, hacer cosas, cocinar con ellos, hacer experimentos, porque ya con la mayor que estudia ingeniería química, pobrecita, le compré microscopio, le compré juego de química, y hacer experimentos en casa con lo que podemos, ¿no? Estas cosas que uno con lo cotidiano les va explicando, es muy lindo. Después, bueno, mi hija menor es profesora de química, del nivel medio, así que eso creo que también fue un poquito... Fueron todos por el mismo lado. Bueno, sí, los otros 2 son ingenieros aeronáuticos, no, pero bueno, no importa. Los entretenía también con esas pequeñas cosas los días de lluvia. Además de jugar al crucigrama o al ahorcado, que mis nietos fueron los que la primera vez que perdí, me ahorcaron fue con mis nietos mayores, pero bueno, jugar a esas cosas está bueno, participar de la familia. Quería hacer una pregunta que por ahí se me quedó un poco lejos ya, pero... pero no importa. No, me encanta esta charla, de cómo elegiste lo que elegiste, vos de dónde venís. ¿Por qué estudié química? ¿Por qué? Y sí. Mira, hoy hablaba de que mi viejo, mi mamá fue maestra cuando estudiaba en el secundario, porque mi abuelo tenía la idea de que una mujer tenía que tener una formación para defenderse, decía él, en la vida, ¿no? Pero mi viejo ya estudió en la Facultad de Ingeniería, él se recibió de agrimensor, fue una persona que participó mucho en política universitaria, y estudió, gracias a, bueno, que mi abuelo lo pudo mantener por muchos años. El viejo, no, en mi casa no se dudaba de que había que estudiar una carrera universitaria, así que cuando mi hermano y cuando me pasó a mí llegamos al último año había que elegir algo. Yo sinceramente
siempre me encantaron las matemáticas y me gustaban cualquier carrera exacta, pero pasó que quería estudiar astronomía y mi papá tuvo una mala experiencia con un amigo astrónomo y él creía que era una carrera muy ligada a un cargo que dependía, digamos, de una función estatal, una universidad, investigar qué hace un astrónomo. Y él, por todos los medios, me disuadió de estudiar astronomía, a pesar de que era lo que me gustaba. Y bueno, otra opción era la química, que me gustaba mucho, bioquímica no, porque tenía mucha impresión con la sangre y creía que un bioquímico iba a hacer análisis clínicos, a lo mejor me equivoqué. Así que me vine a estudiar química por eso. ¿De dónde viniste? A esta facultad. No. Soy de La Plata, sí, soy de acá. Pero quiero decir que me vine a esta facultad un poco por eso, ¿no? Mi primera idea era estudiar astronomía. Fue una desilusión para mis profesores de secundario de biología, pues yo vivía en el laboratorio y creían que iba a estudiar, iba a irme al museo, pero sí, me acuerdo cuando me entregaron el diploma, una profesora de biología me lo entregó y me dijo, ¿cómo, Villata? ¡Qué desilusión! Y yo, uy, no sé, generé expectativas, pero bueno, es que me gustaban muchas cosas. También había pensado estudiar Historia del Arte o estudiar música en la facultad, en ese momento se llamaba Bellas Artes, pero bueno, seguí con la música independientemente por otro lado. ¿Tocás ahora? Y retomé un poco la guitarra con el tema de la jubilación, pero siempre la tengo colgada y la saco, la bajo. Uno de mis nietos toca la guitarra, yo le estoy enseñando un poco, así que bueno. Me gustaría escucharte algún día. Bueno, tocar. Uno de mis hijos, el del medio, toca la guitarra, la batería, entonces algo por ahí vamos. Bueno, pero lo mío es instrumental. Sí, bueno, perfecto, ya estoy ensayando algunas cosas, en cualquier momento cuando quieras me traigo la guitarra al museo. Sí. Como verás, me gustan muchas cosas. Sí, no. No solo la química, pero con lo que me identifico, ¿no? Y me encanta, pero bueno, en la vida pasa eso, ¿no? Cuando uno tiene muchas opciones, tiene que tratar de acomodarlas. Y bueno, un poco nos estuviste contando, pero quería saber también de cómo fue tu trayectoria por la facultad, qué es lo que fuiste haciendo, ya nos contaste. Claro, ¿Tenés ya te digo, anécdota estar en el régimen cursando? ¿Cómo se vivió eso? Bueno, fue complicado, la época de estudiante fue complicado, porque te digo, yo no sabía lo que era un centro de estudiantes, nunca voté, elegí nada, todo era muy, muy rígido, incluso la relación con los docentes era bastante rígida, ¿no? Uno a veces sentía hasta, obviamente que respeto por la persona que estaba frente a uno dando clases, pero llegaba a sentir hasta temor de dirigirse a un docente, ¿no? Yo creo que eso cambió favorablemente, yo me sentía muy cómoda con mis alumnos y creo que ellos se sintieron cómoda conmigo, a pesar de que por muchos años fui la profesora titular de la cátedra y tenía alumnos que obviamente no amaban la físico-química porque di muchos años clases en físico-química para todas las carreras del ciclo básico. Sí, yo mismo fui alumno tuyo, te recuerdo. Sí, por eso. No es mi área favorita, pero de todos modos se mantiene un recuerdo precioso tuyo. Bueno, yo trataba de vincular la materia con las áreas específicas de cada uno, entonces como también yo me terminé formando en un área más biológica, buscaba la manera de llevar la físico-química a eso, cosa que, bueno, era mucho más rígido, ¿no? Cuando estudiábamos, ya te digo, el hecho de no tener, no compartir por ahí experiencias como ahora tienen los chicos. Por eso yo cuando daba clase les decía, chicos, vayan a votar, no importa, lean las plataformas. Yo sentía como envidia, porque yo no pude, ¿no? Sí. Pero bueno, igual, de todos modos, con mis compañeros hemos tenido una relación hermosa. Tengo pocos que se han quedado acá, muchos se fueron al exterior, otros trabajaron en industria. Yo solo tuve una compañera que trabajaba en el CIDCA de mi promoción, el resto no ha quedado acá en la facultad. ¿Y de los que se quedaron, qué han hecho? Si puedes decirnos algún nombre. No, los que acá en la facultad, ya te digo, fue una compañera que falleció hace unos años, que trabajaba en el CIDCA, Miriam Martino, que ella estudió la especialidad de materiales, pero los otros tres que hicieron físico-química conmigo, uno en Canadá y dos en Estados Unidos. Después trabajan en empresas, los que hicieron analítica,
Y bueno, y orgánica, tuve dos compañeros de orgánica que una es mi íntima amiga, salimos, vamos al cine, nos vemos siempre, que yo le digo que la conocí el día que empezó el curso de ingreso. Estábamos en la puerta del aula magna, ella dice que no se acuerda, que yo tengo una memoria, pero bueno, ella estaba sentada en las escaleritas Sí. que hay al costado que sube, y yo paradita al lado, frente a la puerta, y nos miramos y nos saludamos. Ella es Florencia Varela, así que no había hecho ni siquiera en ninguna reunión acá en La Plata que vos podés intercambiar con chicos de otro colegio. Y nos miramos y le dije, ¿qué vas a estudiar? Me dijo química, y yo también. Bueno, y incluso ella me dijo, yo voy a hacer cualquier área menos orgánica. Y yo le dije, ay, yo quiero estudiar orgánica. Bueno, ella es orgánica y yo físico-química. Bueno. Muy gracioso porque, claro, sin saber, uno yo pensaba en lo que vi en la escuela secundaria. Y fuimos desde entonces amigas y seguimos juntándonos y viéndonos habitualmente, ¿no? Es muy seguido. Tantos años juntas. Sí, sí, muchos años. Y eran poquitos, por lo que me decís. Éramos pocos, sí, los químicos. A veces, viste, se juntaba con alumnos de otras promociones, pero de los que empezamos primer año a segundo ya pasamos bastantes pocos. Y nos separaban bastante en las materias. En algunas no, cursábamos con bioquímicos porque éramos muy pocos, pero si había varias comisiones, como en físico-química, te ponían solo. Cuando decís muy pocos, ¿cuánta gente más o menos? Y no sé, pero pocos, 16, 15, claro, 17, frente a los bioquímicos que eran en ese momento, como era bioquímica y química, cursaba la mayoría de las materias juntas, farmacia iba como aparte, así que en las materias comunes a lo mejor eran 200, 100, quizás me estoy exagerando, 100 los bioquímicos y nosotros 17. Claro. Así que tuve muchos amigos y compañeros bioquímicos en esa época, porque bueno, eran en su mayoría, pero nosotros medio que el viento nos empujaba y terminábamos juntitos los químicos, sí, en la biblioteca. Pasa, ¿no? Bastante acá. Sí, parte de este lugar que era la biblioteca de la facultad y donde ahora es el departamento de química, esa era la biblioteca, y en un entrepiso nos subíamos y estudiábamos ahí. Ahí pasabas como ahora, todo el día. No había bandas horarias, así que a lo mejor tenías 3 horas entre una clase y otra. O nos íbamos al campo de deportes, atrás, a almorzar y a charlar. Y el grupo de químicos más amigos éramos 6 o 7 que siempre estábamos juntos. Una de las chicas hizo profesorado en química, otro también hizo profesorado en química y llegó a ser en Berazategui director de una escuela industrial. Yo tuve alumnos de él que les decía, si tienen a Laura en la facultad. Así que sí, los recuerdo con mucho cariño, pero bueno, ahí ya decidieron que ya, mientras estudiaban, la docencia era su prioridad. Y después quedamos el resto, pero siempre juntos, ¿no? Y nos vimos hasta que llegamos a las últimas materias. Ya en un momento, como pasa ahora, los químicos se separan, los últimos, ahí eran los últimos 2 años, pero bueno, uno mantenía el contacto, éramos tan poquitos que había que juntarse y había que ver. Sin querer queriendo, también te dedicaste a la docencia tantísimos años. Sí, tantos años, porque me gustó. Yo creo que me encanta dar clases. O sea, es que yo sentía que estaba cansada, a veces un poco que te agobia la vida o la situación del país, la situación personal, pero yo sentía que era traspasar las puertas del aula, que yo siempre, no sé, los que me han tenido de alumna lo saben, llegaba a media hora antes, 7:30, ya estaba con mi proyector acomodando, porque tengo el toque de la puntualidad, y me encantaba porque era como que prendía el proyector o agarraba la tiza y se me pasaba todo, ¿no? Yo me sentía tan bien en el aula, tan feliz, que ya te digo, me podía pasar cualquier cosa, pero para mí era lo más importante. Y bueno, después acá en la facultad, como te decía, estuve de ayudante alumno, primero devolviendo un poquito el tema de esta beca que nos daban. Mi experiencia fue así como un pasaje por materias, pero en físico-química me quedé porque me gustaba, y me gustaba dar clases, me gustaba el grupo, después me gustó hacer aportes, ¿no? Mi nieta cursó el año pasado, mi nieta mayor, físico-química para ingeniería química,
y miraba las guías de TP y yo decía, este práctico lo armé yo. Y yo decía, ay, abuela, qué bien. Claro, porque uno después como JTP termina aportando o como profesor y bueno, y es lindo. Yo cuando me fui de La Plata, que estuve 10 años en Santa Rosa, me fui como ayudante diplomado ya en alguna, porque ya me había recibido de química acá, y volví, concursé un cargo de ayudante diplomado, primero con dedicación exclusiva, después tuve beca de la SIC para hacer el doctorado, y después, bueno, uno va escalando posiciones hasta que pude concursar, fui concursando el cargo de JTP, lo tuve más de 10 años, no había profesores, digamos, la diferencia generacional era pequeña, entonces seguían los profesores que estaban, hasta que, bueno, cuando aparece el CIBEX, se aumenta mucho la cantidad de alumnos, se crean las carreras de ambiental, biotech, ¿Eso en qué año es, más o alimentos, menos? 2001. Y ahí aparecen un refuerzo de cargos docentes, porque pasabas tener, no sé, 300 alumnos cuando tenías 50, 60, 80. Y ahí, bueno, concursé un cargo, había estado de profesora en una química para ingeniería y concursé un cargo para físico-química y bueno, y después fui muchos años adjunto y después concursé el cargo de titular. Y ahí, bueno, llegué, era mi expectativa, ¿no? Llegar. Por eso cuando los alumnos te decían, profe, ¿te puedo preguntar un TP? Le digo, miren chicos, yo estoy acá desde ayudante alumno. Si no puedo explicar un TP, me quiero matar. ¿Cómo? No voy a poder explicar el trabajo práctico, ¿no? Por eso fue todo como un trayecto muy interesante, porque uno puede aportar de distintos lugares, ¿no? Tener de compañeros profesores a los que habían sido mis alumnos. Claro. Yo siempre digo, Mauricio, el decano de la facultad, fue alumno mío cuando era JTP, y así te puedo nombrar cantidad de profesores, bueno, además de ustedes, ¿no? Pero digo, muchos que ya son profesores titulares y que han sido alumnos míos. Eso es muy lindo, mirar. Sí. Y en todo este tiempo y este trayecto tan largo que has tenido, la verdad que pasando prácticamente creo que no puedes hacer nada más de la facultad si estuviste en gestión, en investigación, en docencia, en extensión. ¿Qué cambios notas en líneas generales, ya sean en tu área o en la carrera o en la facultad, en tantos años presente en esta institución? Y cambios, yo te digo, o en el por un lado, que te parezca. bueno, cuando volví acá, ya eran otras épocas, ¿no? Ya era democracia, y entonces eso a mí me gustó, ser docente, estando en La Pampa también ya era docente, pero era una facultad mucho más chiquita, ¿no? Pero el hecho de la participación, de acompañar a los estudiantes, obviamente, eso es algo diferente, que le da aires distintos a la universidad. Después, con el respecto de las carreras, y había que adaptarse un poco a los planes de las carreras del 2001, que eran todas cuatrimestrales, ¿no? Hubo que adaptar mucho, y yo creo que todavía se están adaptando, todavía aún hoy, después de tantos años, ¿no? A las nuevas modalidades. Eso a veces me preocupaba un poco, desde el punto de vista de la formación de los estudiantes, a la velocidad que tenían que incorporar conocimientos, ¿no? El alumno pasó de ser un alumno de tercer año con otra madurez a un alumno de segundo, el de físico-química. Entonces, de golpe veías eso, ¿no? Y cómo el alumno tenía que incorporar la matemática y física necesaria, porque, como yo decía a los chicos, las materias básicas son como el cimiento de una casa. Es feo, por ahí no está bien, ¿no? Pero tiene que ser fuerte. Por ahí no te gusta tanto el cimiento, te gustan las paredes, la decoración. Pero el cimiento, ¿por qué es importante? Porque mantiene a la casa, ¿no? Y bueno, cuando se quejaban de la físico-química, porque lo escuchaba yo, chicos, me dolía en el alma, pero lo escuchaba. Y yo trataba de hacerles entender para qué servía, ¿no? Y el problema es que la matemática y la física forman parte de ese cimiento. Entonces, cuando tenés tan poco tiempo para incorporarlas, porque de golpe se hacen los semestres, son cuatrimestres, no son semestres, de golpe hay que incorporar tanto conocimiento, materias en las que yo transité un año, en una materia que se acortó a 4 meses, se complica. Entonces, en ese sentido, lo veo, entiendo por qué la modificación.
pero a veces creo que hay que priorizar contenidos, ¿no? Y a veces se incurre en el error de querer dar todo comprimido y el alumno no puede aprender, ¿no? Porque lo importante es aprender. Vos sabés que cuando empezaba mi clase, el primer día de clase le decía a los chicos, ¿qué expectativas tienen respecto de la materia? Me gustaba saber qué esperaban de la fisicoquímica. Y me decían a fin de aprobarla. Ay, le digo qué desilusión. A ver otro, y por ahí algunos me dicen, entender, ay bueno, ahí estamos. Es comprenderla, ¿no? Tratar de comprender. Obvio, aprobar. Yo también quería aprobar las materias. Pero el tema es que esa velocidad te lleva a veces de las materias más cortas, de la compresión que han apretado los contenidos, va en perjuicio del alumno. Yo creo que hay que priorizar contenidos para que se pueda hacer algo bien, ¿no? Sí. No sé, ustedes como alumnos, cómo lo entienden, pero... No, también un poco pienso algo parecido. Es muy interesante que tengas desde tu punto de vista que la propuesta pedagógica sea que el alumno entienda y no como pasa que a veces los profesores dicen, bueno, tengo que dar este contenido. No todo el mundo, y por experiencia propia tengo que decir que no, creo que muy pocas clases tuve, entre las que está la tuya, que me preguntan qué espero de la materia y que se charla un poco de qué es lo que va a pasar en la primera clase o al principio. Tiene que ser eso, ¿no? Yo me preocupé bastante por tratar de mejorar como docente, ¿no? Sí. Incluso, bueno, algo que no les conté, porque no tiene que ver con el ámbito universitario, pero sí terciario. Fui muchos años profesora en la formación de docentes en un instituto superior de formación docente que funciona en el Normal 1, el Instituto 95. Y ahí tenía que formar profesores. Entonces yo decía, tengo que ser ejemplo, en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿cómo empezar una clase? ¿Cómo motivar? ¿Cómo ir desde la pregunta al contenido? Pero lo aprendí a los golpes, porque yo no estudié, ni siquiera hice, porque no pude, por tiempo, por horas de trabajo, hacer la especialización docente que se da en humanidades, esa especialización que me hubiera gustado hacer. Pero leí mucho, hice muchos cursos, entonces todo eso, después acá en el espacio pedagógico, todo eso me ayudó mucho a tratar de mejorar mi manera de dar clase, ¿no? Obviamente que tenés que tener unas ganas, sí, es un interés y la voluntad de hacerlo, pero bueno, eso me llevó a incorporar y hacer una propuesta desde otro punto, desde otro lado, ¿no? Hacia las clases. Pero me gustó, siempre me gustó. Por eso... Se nota también igual cuando el profesor le gusta y tiene pasión por lo que está haciendo, uno aprende distinto porque te das cuenta que no es únicamente un montón de contenido que sale. Y lo disciplinar lo tenés que saber, porque no puedo darte una clase con un contenido erróneo. Pero hay maneras de darlo y hay maneras de mostrarte la materia en qué contexto, ¿no? Yo trataba de buscar ejemplos, ¿no? Yo a veces les ponía animaciones últimamente a los chicos que encontraba en páginas para enseñar, que a lo mejor pueden ser muy básicas, pero te dan una idea visual de lo que querés hacer, o les tiraba preguntas, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía que dar la ley de Henry, les decía, si dejan un vaso con agua toda la noche, ¿no? Sacan el agua que está fría en invierno, lo dejan en la mesa, ¿qué ven a la mañana? Entonces todos decían las burbujitas, ¿y a qué se debe? Y no estaba el que te tiraba malas ondas, malas vibras, no, chicos. Y ahora les voy a explicar que esto es la ley de Henry, ¿no? Bueno, puede ser también. Sí, puede ser, no digo que no, pero yo quería buscar Entonces, bueno, esas cosas, empezar una clase así... es mucho más interesante. A mí me divertía más, porque yo también tengo que pasar bien, no puedo estar sufriendo el trabajo. Tienes que explicar todo el tiempo lo mismo. Claro, bueno, en eso trataba de ir cambiando, ¿no? Mis filminas, a veces los chicos decían, tengo las del año pasado, y digo, ay chicos, las cambié un poquito, porque si vos sos un docente, como me pasó a mí, imagínense que vamos a pensar en cuando vuelvo a La Plata a fines del 90, que yo transité ayudante diplomado, JTP, pero son un montón de años que estuve dando clases. Si yo hubiera, en 34 años, hubiera dicho siempre lo mismo, explicado siempre lo mismo, yo me muero de aburrimiento.
Entonces yo buscaba cosas nuevas todo el tiempo y para incorporar, para ejemplos nuevos, así como intentamos en algún momento cuando pude tener más injerencia por ahí en el material de la cátedra, cambiar los problemas. Obviamente hay muchas cosas que mejorar y es una tarea enorme que les queda también, o sea, les queda a los que se quedaron cumpliendo un rol docente en el área. Pero si vos haces todo lo mismo, todos los años, y siempre lo mismo, no me digas que no te recontraborrís, no, sí, muy ¿no? monótono. Claro, entonces hay que cambiar. Y aparecen cosas nuevas. La tecnología ha cambiado tanto, la incorporación de, ya te digo, de poder tener, por ejemplo, gracias a la red Edu, tener internet en el aula, entonces te conectás con alguna interfase, algo eso te quería visual. preguntar, ¿cómo te manejaste a lo largo del tiempo con los distintos avances que ha habido en tecnologías en general, como para cómo las llevas al aula? Y ya te digo, No sé si te acordás así de desde algún que, momento que digas... sí, Uy. y bueno, cuando empecé como profesora, no usábamos al principio, como profesora adjunto, no usábamos mucho cañón, o sea, proyector, sino quedábamos con Mónica González, que compartíamos las clases, con tiza y pizarrón, que hasta que pudimos desdoblar las comisiones, eran todos los chicos de la mañana en el aula magna, cosa que es terrible, horrible, dar clase así. A mí me gusta caminar el aula, ¿no? Yo me gustan las aulas planas porque, aunque no tenga una estructura de mesas, yo armaba pasillos y caminaba, y me iba al fondo y les hablaba desde el fondo. Yo pensaba siempre, tengo que distraerlos, que no se me duerman con la físico-química. Entonces yo me iba al fondo, volvía, me paraba al lado de alguno que estaba cebando mate, entonces me quedaba parada, digo, no me voy a mover hasta que me toque un mate, entonces, bueno, tomaba mate acá, allá. Entonces, esa cosa de que el alumno se giraba, que vos no eras una cosa estática parada adelante, ¿no? Después trataba de usar bastante el pizarrón, pero bueno, incorporé, yo creo que cuando, no sé, a partir de 2010 o un poco antes, usar cañón, proyector y tratar de, en los últimos años, cuando ya la red Edu funcionaba mejor y estaba accesible, pues en general me tocaba en el edificio Abuelas dar clase y conectarme, ¿no? Entonces usar, hay muchas páginas con simulaciones, la de la Universidad de Colorado, que tiene un montón de simulaciones interesantes, que yo cuando hablábamos de que las moléculas que interactúan, hay esquemas donde está el diagrama de interacción entre dos átomos, entonces yo lo ponía y les mostraba, o por ejemplo, me había conseguido una máquina térmica, que era una pavada, ¿no? Que calentaban agua, se transformaba en vapor, subía una palanca, después cuando se condensaba con agua fría bajaba, entonces se movía, tipo una máquina como las extractoras de petróleo, ¿viste? Que sube y baja algo, era una cosa sencilla, pero bueno, mostrarles una máquina térmica, que el calor transforma el agua en vapor, el vapor mueve un émbolo, si se enfría se condensa y baja. Esa cosita ahí en el proyector moviéndose mientras yo hablaba, es como que también aporta algo, me parece, ¿no? Y llevarlo a lo de todos los días, una máquina térmica es un motor, los chicos, motor de combustión, y decirles, si conocían a alguno y te decían, no, le digo, pero nadie anda en auto, moto, escúchenme. Bueno, y esas cosas, de colocarlos en el sentido de, no que sea algo tan, para mí, tan académico de la máquina térmica, 2 puntos, sino, esto es una máquina térmica, ¿no? Si ustedes la conocen, sí. ¿Para qué la usan? Bueno, me gustaba a mí dar clases así. Y la tecnología, en la medida que obviamente la facultad va incorporándola, uno la fue usando. Me gusta mucho el pizarrón, ya sea con fibrón o con tiza. Ahora, por ejemplo, una agrupación de estudiantes me invita a dar clases de consulta antes de los parciales, de repaso. Y ahí voy, con mi cajita, con mis tizas o mis fibrón. Y todos chochos. Y sí, a veces estoy 4 o 5 horas con los alumnos, se me llena el aula, algunos me dicen, ay, qué emoción verte en vivo porque yo veo tus videos. Bueno, yo me pregunto eso, ¿qué pensará la gente cuando va a tus consultas? O sea, que una vez un alumno me paró, tener que hacer físico-química para un chico me paró y me dijo, profe, ¿estás acá? Sí, ay, es que yo te veo tus videos, ¿puedo abrazarte? Claro, le dije, pero viste como... Es como ver un youtuber en vivo, no, yo me moría de risa. Pero eso después de la pandemia que debe haber sido claro, complicado. Y la pandemia fue complicado, porque hubo que incorporar, yo nunca había usado estas interfaces, ¿no? Como
bueno, que aparte no las pagaba, entonces tenía gratuitas, cada 40 minutos se me cortaba y les daba descanso a los alumnos, grababa la clase y así la fui subiendo y esas son las clases que los chicos ven ahora, ¿no? Todos Que me vemos tus cuentan. clases de Claro, que grabadas. mi perro, pobrecito, murió hace un mes, ladraba, pasaba el tren, porque vivo frente a las vías del tren, todos estos me dicen, ¿tenés un perro? Sí, claro. El perro dormía al lado mío y escuchaba, debe haber salido experto en físico-química, tantos años, cuatrimestres escuchándome. Lo Así que mismo bueno, una y otra vez. pero es muy lindo. Y ahora que te cruzan o vos les das clases, consultas, y te miran y te dicen, ay, yo veo tus clases, y yo digo, ay, me siento como casi famosa, ¿no? Un poco sí. Un poco. Si pasás a caminar acá por los pasillos y te Sí, ven, te saludan. Es muy lindo eso. y pensando así en eso, ¿cómo te gustaría que te recuerden? En cualquier Creo, aspecto. creo que como eso, ¿no? Como un profesor que podía transmitirles algo, la materia y algo más, ¿no? Porque me ha tocado hablar de música, de libros, prestarle libros. Hoy lo charlábamos con Aureliano, que yo tengo una lista que la tengo que actualizar y se las pasaba a mis alumnos. A los chicos de química los tenían psicoquímica 1, 2 y 3, y cuando terminábamos la 3 hacíamos algo en mi casa, empanadas, les hacíamos unos patis, y Debes eran haber ya hecho poquito. química. Y vos sabés que tenía mi lista de libros que se las pasaba y les iba prestando. Me gusta muchísimo leer, entonces tengo una biblioteca muy grande y alguien decía, incluso los chicos de ingeniería, tengo una historia con uno que yo llegué con el canto general y me dijo, Neruda, chileno comunista, ay, yo imagínate que a los 12 años mi viejo me había dado un libro de poemas de Neruda, porque me pescó leyendo algo romántico, mi viejo era poeta, ¿no? Agrimensor, pero poeta. Y me dijo, si querés algo romántico, acá tenés los 20 poemas de amor, y nunca más lo dejé a Neruda, pero es el canto general, es la historia de América Latina escrita como poema. Entonces me le enojé. Y el chico era el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Me dice, no, si a mí me dicen negro comunista, no lo dije por... Digo, no me importa, a mí no me importa, pero no podés hablar de una persona hablando de su nacionalidad, de sus ideas políticas, ¿no? Pero me lo había dicho en broma. Claro. Bueno, se terminó llevando el canto general para leer. Se lo presté. Y lo leyó. Y lo leyó. Sí, sé que él rescató unos poemas del padre y la madre desaparecidos durante la dictadura, y hoy él escribe. Leo poemas de él. ¿En serio? Sí, muy lindos recuerdos tengo. Yo creo que me recuerden creo que me gustaría como docente, no por los papers que publiqué, creo que como una profesora que pudo transmitir algo. Como a mis hijos por el cariño y mis nietos, ¿no? Que les doy, no por otra cosa, ¿no? Creo que el afecto es lo importante para mí. Yo tengo, ya te digo, relación con mis nietos más grandes, que tienen 21, la mayor va a cumplir, el otro tiene, el que le sigue 18, después tengo hasta 5 años, distintas edades. Pero creo que eso es, ¿no? Ese vínculo. Compartimos lectura, les presto libros, obviamente cada libro que tenían que leer para la escuela era, abuela, ¿tenés tal cosa? Yo todo lo tenía en la biblioteca. La música, porque el de 18 toca la guitarra, entonces viene y se sienta y saca temas y me dice, yo tendría que haber sido adolescente cuando fuiste vos, porque a él le gusta Spinetta, Charlie, Sui Generis, me canta cosas. Y nos vamos a recitarle juntos, fuimos a verlo a Nito Mestre, con mi nieto, no te va a gustar también. Ahora vamos a ver la Ana Prada, acá en La Plata, y nos vamos juntos, ¿no? Y me da risa, ¿por qué no le molesta ir con la abuela? No, está buenísimo. La verdad que me encantaría tener una abuela así. Compartimos muchas cosas. Y ahora yo le estoy enseñando música, pero compartimos eso, ¿no? O ya te digo, con la mayor, el amor por la química, el asunto de los libros. Después tengo otra nieta que sigue de 13 años, que lee mucho y ya ahora está viviendo en Canadá, pero se lleva libros de mi casa para leer. ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué me recomendás? Tipo biblioteca pública, es la biblioteca de mi casa, que bueno, también está la oferta. Cuando complete mi lista se las paso así, si les interesa algo. Sí. Yo lo único que pido es que no los escriban ni les doblen las hojas después. Es un préstamo a cambio de... Préstamo, sí, yo presto los libros, pero siempre con la recomendación, porque no los escribo, soy medio
tengo ese otro toque. No los escribo, no, yo entiendo a la gente que los marca. No doblo las puntas de las hojas, yo uso señalador. Me matás porque yo sí los No, escribo y y los doblo. bueno, los que te preste, No, no, no. no, el libro prestado es. Y tengo colección de señaladores, por ejemplo. Mirá. Colecciono señaladores y colecciono, Señalador. ¿sabes qué? Sí, tengo de todos lados del mundo, porque donde alguien viaja, yo soy económica. Me traen No hay, mis no hay hijos manes, viajan no mucho. remeras, no. No. Señaladores. Señalador y los lápices que venden en los museos, Sí. de eso. Y cada vez que he viajado, me gusta mucho el arte, me traigo señalador y lápiz, así que tengo mi colección. Ya sabemos entonces qué regalarte. ¿Qué regalarme? En un lapicero de la Casa Batló, cuando fui me lo compré, y empecé ahí, y ahora tengo varios más, porque mis hijos, mis nietos, a donde van, museo que van, vienen con el lapicito. Y yo feliz porque... ¿Cuándo cumplís años? 7 de octubre. Ya vamos a ir consiguiendo algo. Entonces. Algo, sí. Señalador, un lápiz, algo lindo te vamos a encontrar. Algo. Sí. Después, otra cosa que estamos pensando es, bueno, ¿qué recomendación tenés para un estudiante, para un joven, para alguien que está transitando por esta facultad? Y mira, yo creo que la facultad, primero, tiene que gustarte mucho y lo que haces, lo que elegiste, y si no te gusta, cambiarte. No importa. Uno tiene que quedarse con lo que realmente quiere, porque tiene que sentir pasión por lo que hace. Y creo que eso, y después no desilusionarse, porque esta facultad, como sabemos, ¿no? Que a veces cuesta, a veces si vos venís de otro lugar, cuesta adaptarte a la ciudad, cuesta adaptarte a la facultad. Entonces, no desilusionarte ante un tropezón, ¿no? No vamos a decir fracaso, no hay fracaso, sino un tropezón que te des, tener voluntad para seguir adelante y llegar a hacer lo que te gusta. Obviamente, horas de estudio, hay que sentarse, ¿no? Y estudiar, dedicarse, pero bueno, todos sabemos que la situación es compleja, que muchos estudiantes tienen que trabajar, muchos tienen familia, por eso para mí era importante escucharlos, ¿no? Y saber en qué situación estaba, y no temer hablar con los docentes, porque siempre hay otra oportunidad para el que vale la pena, ¿no? Así que yo creo que eso es dedicarte a lo que te gusta, y hasta elegir lo que realmente te gusta, ¿no? Pero no importa el tiempo que te lleve, no desilusionarse. Yo creo que eso es lo que a uno lo mantiene bien, ¿no? Qué lindo lo que decís. Y está bueno esto que comentabas de qué bien se siente cuando uno puede hablar con el docente, Eso. no decir entre pares, pero también poder comentar cuando uno No, tiene una pero situación complicada o tiene nos algún ha problema. pasado, nosotros éramos de dar fecha especial porque a veces te decían, no, porque en tal materia si se superpone no te dan, pero si se superpone, o si te enfermaste, o si gente que cuida a los hijos, a los padres, eh, si no pudiste por una cuestión de fuerza mayor, yo no te voy a regalar. Siempre fui exigente corrigiendo, siempre fui, pero eso no te aparta del resto, de ser humano. Bueno, una fecha especial. Yo venía, siendo la profesora titular, venía sola a tomar fecha especial, corregía sola, pero me parecía que correspondía darle una oportunidad a quien quiere hacerlo, ¿no? Por eso digo que no tener miedo. Esa es la diferencia con la época en que yo fui estudiante, que yo no me animaba, pero chicos, ni a hacerle una pregunta a un titular, no sabes lo que te costaba. Claro. Y los chicos me decían, Lau, ¿cómo andás? Venían las consultas con torta. Yo he venido a consultas de mi cumpleaños con una torta también, ¿viste? ¿Por qué no? Si después, bueno, él tiene que estudiar, tiene que demostrar que estudió para aprobar. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? El trato, la relación con ellos, para mí eso cambió para bien, cambió muy bien. Y no era no respetarte, ¿eh? Yo creo que yo me sentía respetada por los alumnos, pero con otro vínculo, ¿no? Claro. Con otro vínculo. Ya te digo, yo he hablado de literatura, de música con los chicos. Ahora que me decís esto, te voy a preguntar si tenés una recomendación de un libro, una película y un disco. Un libro es dificilísimo, porque me gusta mucho leer. Pero por ahí, si tengo que nombrar, aunque, viste, como cuando uno dice, al que no nombro se va a enojar.
quizás los escritores que no nombre se pueden enojar, pero por ejemplo un escritor argentino que me encanta es Juan José Saer, y un libro que más me gusta de él es El Limonero Real, que es totalmente recomendable. Obviamente que me gusta muchísimo Cortázar, y ahí no tendría uno para elegir de Cortázar, porque yo creo que leí todo lo que escribió, incluso los poemas, que tiene unos libros de poemas maravillosos. Después me encanta Simone de Beauvoir, El segundo sexo, qué sé yo, Memorias de una joven formal, no sé, de ella unos cuantos. Últimamente se me ha dado por leer mujeres. Hay escritoras argentinas jóvenes como Gabriela Reyes, que tuvo problemas hace poco porque prohibieron un libro de ella en las escuelas, una barbaridad me parece. O Selva Almada, me encantan. Bueno, y después latinoamericanas, ¿no? Como Laura Restrepo, y ahí también, yo he leído casi todo, así que me cuesta mucho nombrar, ya te digo, nombrar un libro, y alguien que me encanta, que también fui a Colombia, porque mi hijo mayor vivió un tiempo en Colombia, y me dijo, llévate algo de García Márquez. Le digo, hijo, leí todo, que me tendría que llevar un libro por decir que lo compré en Bogotá. Pero de García Márquez, por ejemplo, El otoño del patriarca, que es un libro que prácticamente no tiene puntuación, que en el ritmo de lo que lees está justamente en la puntuación. Y mi viejo se enorgullecía porque decía que creo que nombra 2 lugares geográficos reales en el libro, y uno es Comodoro Rivadavia, que mi viejo era de Comodoro, y dice el viento helado, algo así, de Comodoro Rivadavia, y mi viejo se sentía súper orgulloso. Así que ese es otro. Y música, como les decía hoy, yo me crecí con Charlie, con Spinetta, no sé, cerca de la Revolución te podría nombrar de Charlie, que me encanta, pero también Virus, Sumo, y los que vinieron después, ¿no? Divididos, me encanta, porque creo que salió de Sumo, ¿no? Como Moyo. Podría decirte, a mí otro que me encanta, Silvio Rodríguez, y lo escucho desde adolescente, y también, pero me cuesta mucho elegir algo. De Charlie te digo porque la tengo como acá, cerca de la Revolución, la vivo cantando. Creo que a veces me despierto cantándola y me acuesto con la... ¿Tu nieto se la sabe? Mi nieto, sí, mi nieto toca, bueno, Estación de Sui Generis, que me encanta, me la toca, se sienta Mateo con la guitarra y cantamos, ¿no? Creo que a él le puedo pedir cualquiera de Sui Generis que la sabe tocar. Es difícil. Y películas, por ahí no leo mucho más que veo películas, pero hay una película que creo que recuerdo, y no sé si es la que más me gustó, pero por un poco el contenido, ¿no? Medianoche en París, de Woody Allen, porque el personaje, que es un escritor, viaja, es como que va viajando en el tiempo, va para atrás y conoce gente que él admira, ¿no? Como que vuelve atrás y lo conoce ahí en París a Picasso, Hemingway, por nombrarte, ¿no? Y yo siempre pensé, qué loco, ¿no? ¿Cómo me gustaría, ¿no? Suponete, adoro los postimpresionistas, ¿no? Entonces, ver a Toulouse-Lautrec, a Gauguin, ¿te imaginas? Monet, si yo pudiera ir a esa época, o a científicos, porque lo he pensado desde el lado de la ciencia, viajar en el tiempo, viste, de golpe sentarte en un bar y ver que están Schrödinger discutiendo ¿no? Es muy loco. Entonces esa película me trae esa sensación de... Y por ejemplo, voy a robar una pregunta, que esto no es mío, pero si pudieras ir al futuro o al pasado, un tiempito. Yo vengo y te digo, Lau, inventé la máquina del tiempo, te invito a que vayas a donde quieras, espacio temporalmente, Sí. vas un tiempito. Y después y volvés. Bueno, yo te digo, por ahí a París iría en la época de donde pudiera encontrarme con estos pintores, ¿no? Yo te digo, tuve la oportunidad de ir al Museo Orsay en París, y estuve al borde de las lágrimas mirando los cuadros que había visto en fotos de Gauguin, de Van Gogh, de Toulouse-Lautrec, de Degas, Monet. ¿Te gustaría cruzártelos? Me gustaría, sí. Algo de francés quiero estudiar ahora y charlar con ellos, verlo a Toulouse-Lautrec pintando
a las bailarinas de Cancán, ¿te imaginas? No, no, ¿Qué le dirías? no, no sé, creo que sería una terrible cholula y le diría como que lo admiro, no sé, pero me gustaría verlos en acción, ¿no? Eh, en ese sentido, y no sé, en el futuro quizás me gustaría, si pudiera ver a mis nietos ya formados adultos o con hijos y ver qué fue de ellos, ¿no? Que espero que bien, pero viste, bueno, uno tiene un tiempo finito para estar acá y me gustaría, qué sé yo, saber o de las futuras generaciones de mi familia, ¿no? Eso en el futuro, no sería tan como, eh, no lo verías de otro punto de vista. Sé que va a haber avances tecnológicos y científicos, pero en lo afectivo me gustaría. Me parece Este, súper interesante que igual como profesora y como científica, si te puedo nombrar sí, así, sí, sí, de alguna eh, manera, sí, no, también. no dejas de nombrar la parte emotiva y artística que tenés por Y porque detrás. eso es un componente importantísimo en mi vida. Yo, si tengo que quedarme con algo, me voy a quedar con eso. No me importa cuántos papers publiqué, pero sí que un alumno te recuerde, que pasen los años. Al museo vienen profesores de química que fueron alumnos míos en el instituto y se acuerdan con cariño de mí, me abrazan, ¿viste? De hecho, mira, tengo esta cadenita que es una promoción de un alumno que viene, Alejandro Beller, viene siempre, que me regaló cuando les di el diploma de egresado, y la uso siempre con un cariño terrible, porque me acuerdo de ellos. Los cruzo todo el tiempo. Y que vengan, muchos vienen al museo y me saludan, me abrazan, profe, me te dicen profe, ¿viste? Y es eso, ¿viste? Eso es lo que creo que me va a quedar. No sé cuántos papers publiqué. Obviamente que habrá quien le interese más eso, pero a mí el afecto de mis hijos, de mis nietos y de los que fueron alumnos míos, creo que eso me conmueve muchísimo. Qué lindo. Así que bueno, Y ese es mi perfil. una romántica empedernida, déjame Sí, decir sentimental, ¿no? Sí. un poco. Y nada, llegando hacia el final, te voy a decir cerrar la nota como quieras. Bueno, me encanta esta iniciativa que tienen, que arrancaron conmigo. No sé si lo merezco, pero bueno, me gustó esta oportunidad y creo que me quedaré acá en el museo y en la facultad porque cuando nos dieron un diploma a los que nos habíamos jubilado en reconocimiento a la trayectoria, que fue muy lindo, que es una iniciativa que tiene la facultad, el año pasado fue el segundo año que lo hicieron, yo le decía a las autoridades, ¿no? Que me parecía genial y que yo no me podía ir del todo. No me iba a quedar como profesora eternamente porque uno tiene también un desgaste físico y además de que tiene que crecer otras personas, ¿no? Que vienen detrás. Pero me cuesta irme del todo porque esta es mi casa, ¿no? Yo siento que la facultad es parte de mi hogar. Entonces me quedaré en el museo mientras pueda hacerlo y me encanta compartir con todos los que están en el museo y las visitas. Así que bueno, estaré acá mientras pueda porque es parte de mi vida, una parte importante de mi vida. Qué lindo. La verdad que muchísimas gracias por No, todo, gracias a pero te ustedes agradezco también por esta como charla. estudiante tuyo, te agradezco en nombre del estudiantado, de la facultad, por todo lo que hiciste. Y nada, sigo con ganas de seguir cruzándote y de verte cada que pueda acá en los pasillos. Buenísimo. Ojalá, sí, sí. Muchísimas Gracias. gracias.